Hola, hola. Hoy quiero que veamos un problema tanto sencillo, pero que a veces nos complica un poco, que es cómo calcular la edad en Excel. Y resulta que, hasta donde conozco, hasta este momento, hasta la fecha de hoy, que tenemos 20 de diciembre del 2024, creo que no existe una función o una fórmula que calcule la edad o la antigüedad de cualquier cosa, ¿me entiendes? Puede ser la edad de una persona según la fecha que le indiquemos de nacimiento, o puede ser de compra, o de cualquier objeto también, pero en este caso vamos a hablar de una persona, la edad de una persona, y entonces indicando la fecha de nacimiento con respecto a la fecha actual. No existe una función como tal que me haga ese cálculo, pero generalmente uno lo que piensa es, bueno, ¿qué utilizo yo en Excel para calcular la edad? Pero hoy yo quiero explicarlo de una manera distinta. Hoy vamos a ver un poco cómo es el proceso mental que nosotros hacemos para calcular la edad y tratar de replicar o traducir este proceso que nosotros normalmente hacemos a un cálculo en Excel o a crear una fórmula que nos anide varias fórmulas y nos den como resultado lo que necesitamos, que en este caso es la edad. ¿Por qué digo proceso mental? Porque normalmente todos sabemos calcular la edad. O sea, la mayoría de las personas, si una persona no te dice la edad, puedes preguntar cuándo naciste, cuál es tu fecha de nacimiento, y con respecto a esa fecha de nacimiento, fácilmente nosotros, sin darnos cuenta, hacemos un proceso mental, un cálculo en nuestra mente y podemos obtener el resultado de qué edad tiene esa persona. A veces no necesitamos ni siquiera la fecha completa. Vamos viendo. Las cosas que necesitamos, por supuesto, es la fecha de nacimiento. Vamos a tomar esta como ejemplo, 22/12 de 1980, suponiendo que una persona nació ese día. Y otra cosa que necesitamos es la fecha actual. Hoy día es 20 de diciembre del 2024. Ok, vamos a ir viendo. Esto es mentalmente lo que nosotros necesitamos. Ok, entonces el proceso mental es el siguiente. Nosotros no necesitamos la fecha completa. Nosotros al final lo que necesitamos es solo el año. Entonces, para eso, nosotros pues sacamos de la fecha el año. Luego de eso, nosotros también necesitamos el año actual, que viene siendo este que está acá. Luego de que tenemos estos dos datos importantes, nosotros vamos descartando. Nosotros no hacemos el cálculo con toda la fecha, sino que nosotros hacemos un cálculo primero, que es la resta de estos 2 años. Lo que hacemos es restar el año actual, que es 2024, menos 1980. Y esta resta de años nos da este resultado, 44 años. Pero luego de esto nosotros decimos, ok, la persona tiene 44 años, pero si nos damos cuenta aquí, la persona cumple años el 22 de diciembre. Ok, nosotros ahí separamos. Al principio, quiero que veamos, al principio lo que necesitamos para sacar la cuenta de los años realmente es solamente los años. Pero ahora necesitamos saber si la persona ya cumplió año o no ha cumplido. O sea, estos 44 que me dieron, si ya los cumplió o está por cumplirlos. ¿Ok? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros hacemos una combinación, casi sin darnos cuenta prácticamente. Hacemos una combinación entre nuestro día y mes de nacimiento con nuestro año actual. Eso hacemos una combinación. Formamos una fecha que sería 22/12 del 2024, que quedaría así, 22/12 del 2024. Esto vendría siendo la fecha de cumpleaños, o sea, la próxima fecha de cumpleaños de esa persona, ¿ok? Entonces, o por lo menos la próxima o la fecha de cumpleaños que es, o sea, o próxima o ya que ya cumplió en este año, porque si esta fecha puede haber sido, por ejemplo, el 3 de marzo del 2024, y si hoy es 22 de diciembre, lógicamente esta persona ya cumplió la edad que aquí calculamos, ¿ok? Entonces, a eso vamos. Ese proceso mental lo hacemos también. Cuando ya tenemos la fecha de cumpleaños, nosotros ahí determinamos si esta fecha de cumpleaños es mayor o igual a la fecha actual, ¿ok? Entonces, si eso, ahí decimos, si esta fecha es mayor o igual a la fecha actual, entonces quiere decir que esta persona no ha cumplido años. O sea, por supuesto, me da un resultado falso. Yo aquí pregunto, ¿esta persona ya cumplió años? ¿Es mayor o igual la fecha de cumpleaños a la fecha actual? Y me dice falso. No, no es mayor o igual.
ese proceso nosotros lo hacemos en nuestra mente. Nosotros decimos, ah, no ha cumplido año, no ha cumplido año. Entonces, como no ha cumplido año, nosotros le restamos un año a la edad que calculamos anteriormente. Este año va a cumplir 44 años, pero todavía no los ha cumplido, entonces tiene 43 años. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra mente. Eso lo vamos a traducir a Excel. ¿Qué funciones vamos a utilizar? Son funciones muy sencillas, pero que sabiéndolas combinar se convierten en algo más o menos poderoso que nos va a dar el resultado que necesitamos y que va a hacer todo ese proceso de un solo golpe. Ok, por ejemplo, para obtener la fecha actual no necesitamos escribirla porque hay una fórmula que se llama hoy, que es la que me da como resultado la fecha actual del día de hoy, como su nombre lo dice. No requiere ningún argumento, solamente escribimos hoy y abrimos y cerramos paréntesis. Y eso nos dará la fecha actual, ¿correcto? Luego, para obtener el año de nacimiento, que mentalmente eso es lo que hacemos, separamos acá, utilizamos una fórmula, se llama año, que lo que me da es el año de una fecha que nosotros le demos aquí entre paréntesis, ¿ok? Este F3, este C3, esta celda, es precisamente esta que está acá. Acá tenemos C3. Ok, este C3. Entonces me calcula el año de esto que tenemos acá. Luego, nosotros también necesitamos el año actual y para eso vamos a volver a utilizar la función año, pero combinada con la función hoy. O sea, aquí tenemos año y dentro de año nosotros le tenemos que pasar una fecha que en este caso acá le pasamos, como vimos, esta que tenemos acá, pero acá le vamos a pasar la fecha actual, que es esta fecha hoy, pero en vez de nosotros seleccionar la celda, nosotros le pasamos la función hoy que nos da como resultado esa fecha actual. Luego hacemos una resta sencilla, restamos este año, el año actual menos el año de nacimiento. Y listo, ahí obtenemos nuestros 44 años. Luego de eso, nosotros vamos, que esta podría ser tal vez la más compleja, podríamos decir, vamos a utilizar tres funciones aquí donde la ven. Tres funciones. Aquí vamos a usar la función fecha, que ¿qué me pide fecha? Fecha me pide día, mes y año, pero en un orden. Primero el año, luego el mes y luego el día. Y este año precisamente como ya lo calculamos anteriormente, me voy acá y yo lo tomo de acá este año, porque voy a formar, como les dije antes, a formar una fecha, pero una fecha de cumpleaños. No va a ser la fecha de nacimiento, sino de nuestro cumpleaños más cercano, ya sea pasado o sea próximo. Vamos a tomar el año actual, que ya lo vimos acá. El mes, vamos a usar la función mes y vamos a pasarle una fecha. Y la fecha es, en este caso, la fecha de nacimiento, ¿ok? Entonces aquí este mes nos va a dar como resultado el 12. Y aquí el día lo vamos a tomar del día de nacimiento que vendría siendo el 22. Y entonces esto nos va a dar como resultado esto que tenemos acá, que es el 22-12-2024. Luego de esto, nosotros vamos a hacer una prueba lógica, que es simplemente que vamos a comparar la fecha de nacimiento, perdón, la fecha de cumpleaños con la fecha actual. Y le vamos a decir que si la fecha actual, perdón, sí, exacto, la fecha actual es mayor o igual a la fecha de cumpleaños, este C2 corresponde a mi fecha actual y este C8 corresponde a mi fecha de cumpleaños, ¿ok? Entonces yo hago una comparación, esta es una comparación y me va a devolver o verdadero o falso, y aquí me está devolviendo falso. Y luego, por último, yo hago una simple y llana condición. Le pregunto, si ya los cumplió, entonces devuélveme los 44. Pero si no los ha cumplido, o sea, de lo contrario, entonces devuélveme el mismo 44, pero menos 1. Le restamos 1 porque no los ha cumplido. O sea, va a cumplir 44. Entonces le restamos 1. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo aquí cambio y le digo, no, mira, esta persona cumplió el 18, perdón, acá vamos a poner 18-12, nació, perdón, de 1980. Entonces ahí me va a salir verdadero porque ya los cumplió y me va a decir que son 44 años. Listo, ya por aquí estamos listos.
Pero tú dirás, bueno, tengo que hacer todo este proceso para hacer un cálculo de una fecha. Pues no, para eso tenemos una fórmula que se llama LEC. Y LEC es sencillamente una fórmula que a muchos les parece complicada, pero vino a servir para este tipo de cálculos donde tenemos muchas fórmulas anidadas. En vez de llegar y anidar todo esto uno con otro por allá, vamos a tratar de hacer una fórmula que sea lo más legible posible. Primero vamos a explicarte de qué se trata LEC. LEC no es una fórmula difícil, simplemente hay que entenderla, entender cómo funciona. Antes de hacer, entender. Primero, LEC es una función que lo que hace es ir declarando, donde nosotros podemos ir declarando variables, poniéndole nombres a los cálculos que vamos a hacer. Y luego, en base a esos cálculos que hagamos, podemos hacer otro cálculo más, pero haciendo un llamado a eso que nosotros antes declaramos. El LEC funciona de la siguiente manera. Nosotros, por supuesto, utilizamos la palabra LEC. Por ejemplo, aquí tenemos, lo primero que nos pide es el nombre de una variable y aquí le ponemos el nombre. Podemos poner el nombre que nosotros queramos, puede ser descriptivo. A manera de ejemplo, le puse A, guión bajo A, es el nombre de mi variable, punto y coma, y después de ese punto y coma nosotros vamos a hacer los cálculos que le vamos a asignar a esa variable. 5 más 1, por ejemplo, yo puedo aquí meter cualquier tipo de función, cualquier cálculo que yo quiera. Entonces, ahora A es 5 más 1, o sea, el resultado que dé 5 más 1. En este caso, 6, sabemos, ¿verdad? Bueno, entonces A va a ser 6. Luego le damos punto y coma y luego de este primer punto y coma podemos ya nosotros hacer un cálculo con esta variable. Pero nosotros vamos a declarar una segunda variable para hacer el juego. Vamos a declarar nuestra B, variable B, le ponemos el nombre de B, punto y coma, y a eso le asignamos un valor. En este caso le asignamos un 2. También podemos hacer cualquier cálculo aquí, podemos usar cualquier función, pero en este caso nosotros le asignamos a la B un 2. Entonces ya acá nosotros tenemos que A va a ser igual a 5 más 1 y B va a ser igual a 2. Después de eso nosotros podemos seguir declarando la cantidad de variables que necesitemos, pero ya para terminar luego nosotros podemos o seguir declarando variables o terminar por fin con un cálculo. Cuando vamos a terminar con el cálculo no necesitamos no necesitamos em, eh, darle un nombre, aunque pudiéramos llegar y decir un nombre acá y luego terminar llamando a ese nombre. Entonces acá nosotros vamos a hacer un cálculo. El cálculo va a ser, vamos a multiplicar A por B. Entonces, ¿cómo me va a hacer esta multiplicación? Me va a dar el resultado, por ejemplo, que A, ok, es esta que tenemos acá y B es esto que tenemos acá. Ok, entonces A va a ser igual a 5 más 1 y 5 más 1 es 6, o sea, A va a ser igual a 6 y B va a ser igual a 2. Y la multiplicación de esto me da 12. Ok, aquí tenemos 12. Eso para que lo vayamos viendo. Aquí tenemos LEC A, 5 más 1, B es igual a 2. Entonces el cálculo es A por B y me da igual 12. Entonces vamos a hacer un LEC para calcular la edad. Entonces empezamos con igual, LEC, abrimos paréntesis. Me gusta darle con al enter, le damos un tabulador para darle un espacio y cerramos el paréntesis de una vez para que ya tenemos el paréntesis de apertura del LEC y el paréntesis de cierre. Y aquí podemos empezar a declarar variables, ¿ok? Vamos a darle unos espaciecitos y vamos a ponerle, lo primero que vamos a declarar es el año de nacimiento, ¿ok? Vamos a ponerle Y de year, nacimiento, ¿ok? Y le damos punto y coma y a esto, ¿qué le vamos a poner? ¿Cuál es el año de nacimiento? Entonces vamos a usar aquí la función año y seleccionamos acá la celda donde está el año, la fecha de nacimiento. Lo fijamos con F4 y cerramos paréntesis, punto y coma, y ahí ya tenemos nuestra primera variable. Ya con eso podemos hacer cálculos. Por ahora no lo vamos a hacer, aunque podríamos acá al final ir llamándolo. Podemos llamar y nacimiento y podemos darle enter y aquí nos va a salir, porque estamos dándole como resultado, que nos traiga como resultado la variable y
Y de nacimiento, año de nacimiento, y aquí la tenemos, 1980. Bueno, pero aquí vamos a seguir declarando otra variable. Necesitamos también el año actual. Entonces vamos a ponerle Y actual y punto y coma, y vamos a usar lo mismo, año, y vamos a ponerle la función hoy para que me traiga la fecha actual. Cerramos el paréntesis de hoy, cerramos el paréntesis de año, le damos punto y coma, y aquí ya podemos, por ejemplo, decirle, mira, yo quiero que el año actual, Y actual, menos Y nacimiento. Entonces aquí me va a hacer una resta, que es esta que tenemos acá. Le damos Enter, y aquí tenemos ya nuestra edad calculada, que es en el proceso que nosotros hacemos mentalmente. Ya calculamos que tiene 44 años. Ahora nos falta es preguntar si esta fecha, si esta persona ya cumplió estos 44 años o aún no los ha cumplido. Entonces venimos acá y vamos a seguir haciendo esto. A esto le vamos a poner un nombre porque vamos a declararla como variable. Vamos a ponerle resta años. Restamos los años y acá vamos a también a cumpleaños. Cumple. ¿Cuándo cumple esta persona? Entonces vamos a formar una fecha que es esta. Vamos a hacer esta fórmula que tenemos aquí. Vamos fecha. ¿Qué nos pide fecha? Lo primero que nos pide es el año, pero nosotros vamos a formar esta fecha con el año actual. Entonces, como ya nosotros lo tenemos aquí, vamos a poner Y actual. Luego, nosotros vamos a poner el mes de la fecha de nacimiento. Aquí sí vamos a usar mes. ¿Y dónde lo vamos a buscar? Vamos a seleccionar la celda donde se encuentra nuestra fecha de nacimiento. Mes acá, lo fijamos con F4, cerramos paréntesis y acá volvemos. Ahora nos pide el día. O sea, aquí usamos la función día, abrimos paréntesis y seleccionamos nuestra fecha de nacimiento. La fijamos con F4, cerramos paréntesis y cerramos el paréntesis de fecha. En este momento ya nosotros podemos acá ir preguntando, ya podemos ir terminando. Vamos a ver si, vamos a hacer ya podemos hacer el cálculo final. Aquí me falta un punto y coma. Aquí vamos a preguntar si la fecha actual, que sería hoy, es mayor o igual a la fecha de cumpleaños, que sería esta que tenemos aquí, cumple, que ya la declaramos en una variable. Si la fecha de hoy, si es mayor al cumpleaños, quiere decir que esta persona ya cumplió. O sea, ya su cumpleaños pasó. O sea, que ya cumplió sus años. Entonces, el resultado que vamos a querer es resta de años, que fue el primer cálculo que hicimos. De lo contrario, si no es así, entonces devuélveme la misma resta de años menos 1. Y ahí terminamos nuestra condición, nuestra fórmula así. Cerramos el paréntesis y ya tenemos acá cerrado, anteriormente ya lo hemos cerrado, el delete. Y ahí tenemos nuestro cálculo, vamos a ver qué pasa, le damos enter y tenemos 44 porque ya la persona pasó. Si nosotros aquí ponemos aquí 21, fecha de nacimiento 21/12 de 1980, esta persona, ok, aquí me equivoqué, me pasé por un número acá, puse la fecha mal, 1980, y aquí esta persona cumple 43 años. O sea, tiene 43 años y está próximo a cumplir 44. Bueno, espero que esto les sirva, que la tengan a mano por acá. Vamos a ponerla por aquí para que la tengan a la mano o para aquí la tienen. Esta es la fórmula que sirve para calcular la edad exacta. Espero que les sirva. Cualquier duda, si tienen alguna forma distinta o alguna solución distinta, porque yo pienso que siempre hay varias maneras de hacer esto, pues entonces los leo en los comentarios y cualquier duda que tengan, con toda confianza, me la comentan.